Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto integrado que hemos estado trabajando durante lo largo de este cuatrimestre, donde realizamos un análisis económico post-COVID de acuerdo a lo que se está viviendo actualmente en su problemática. Vamos a tocar varios puntos, que es nuestra introducción, la problemática y nuestras propuestas. En esta investigación pretendemos mostrar las perspectivas financieras y el golpe económico que se verá como efecto de la misma pandemia durante lo que va del año. Como sabemos, el COVID es un virus que apareció en China, después se extendió a todos los continentes del mundo, provocando una pandemia donde actualmente Europa y América son los continentes más afectados. Hablando más allá del sector de la salud, si nos enfocamos en un sector más económico, México ha tenido un impacto de manera muy significativa, la cual a magnitud característica tres fases o etapas, que la primera fue la cierre de países, la segunda fue identificar la desaceleración de esta, y la tercera la que estamos, que es la cuarentena. Este ha sido un impacto por la pandemia que es clave para que varios especialistas se enfoquen en las posibles ayudas para evitar esta pandemia. Marco referencial. Para esta investigación utilizamos referencias para el análisis económico por la pandemia del COVID-19 que se muestra en el acontecimiento de próximos años, tomando en cuenta estos trajes del gobierno para poderla tomar con una mediana exactitud. Marco teórico. Hoy en día el tema del COVID-19 y sus efectos son un asunto tan importante que las empresas han tenido que adaptarse a su tratamiento y se han tenido que desarrollar a través de estos meses. Y es en la actualidad un aspecto que próximamente a futuro será básico la constante lucha de ser una empresa sobreviviente al impacto económico del COVID-19. Anteriormente, la economía era solamente mantenerse estable en México, teniendo una competencia robusta de acuerdo a la situación de los tratados económicos o posibles intercambios entre estos, de acuerdo a la solución de empresas que se tenía antes de esta pandemia. Conocemos que la problemática de nuestra investigación es la recesión económica post-COVID y los puntos rojos en los cuales se marcan los aspectos sociales y económicos como problema en México. Nuestro país tiene que recuperarse de este golpe teniendo en cuenta muy bajos recursos en cuestión económica y anotar una robusta como situación y tomarla como un reto y tomar una ayuda específica de otros países para tener una economía más fuerte a cualquier situación similar, como está el caso de varios países. Podemos tomar el claro ejemplo de la Unión Europea, que siempre se ha previsto enfermedades más fuertes que esta pandemia. De acuerdo a las metodologías utilizadas, contamos con diversas hipótesis y variables, entre ellas la segunda ola del virus afectará más del doble que el inicio de mayo, dejando más pérdidas de empleo. La segunda oleada de la pandemia, pérdidas que aumentan el 5%. Como consecuencia de la contingencia por coronavirus, cerrarán en todo el país más de 1 millón de pymes, siendo las más afectadas. De manera resumida, vamos a contar con consecuencias por parte de la contingencia y cierre de pymes. Y el cierre de pymes provocará pérdida de más de 150,000 empleos en México, siendo el peor escenario aquel en el que la población más afectada es aquella que se encuentra en pobreza urbana. De manera resumida, vamos a contar con bastantes pérdidas de empleos y esto afectará a la población en pobreza urbana. Y aparte, el comercio internacional se verá afectado parcialmente por el cierre de fronteras, investigaciones acerca de la mutación o desarrollo del virus por medio de la mercancía. Es decir, vamos a contar con cierre de fronteras y el virus en sí va a mutar o va a evolucionar de una manera increíble, ¿no? Y también contamos con lo que es el tipo de estudio de la investigación. Este fue exploratorio, debido a que se está buscando las causas o posibles cuestiones cuestionables acerca de estudios sobre este impacto económico y buscamos la recopilación para tener un modelo teórico de la misma con los antecedentes.
Y en el método de investigación contamos con el método cuantitativo, esto con el fin de generar una estadística de los datos de la pérdida que se generó en la primera fase de la pandemia, con el fin de hacer una comparación acerca de los puntos rojos que pudiesen generar una pérdida mayor a la esperada durante la segunda oleada. Para la recaudación de datos, hicimos una encuesta a una población de estudiantes universitarios. En nuestra muestra se realizó una encuesta a estudiantes universitarios entre 18 y 30 años para conocer el impacto económico por pandemia de COVID-19. Bueno, el objetivo de nuestra encuesta fue conocer cómo impactó a estos estudiantes la pandemia. Y bueno, no solo a los estudiantes, sino a varios sectores y grupos sociales en nuestro país. Como análisis de datos, tenemos que a través de la encuesta aplicada pudimos darnos cuenta de que el 76% de los encuestados dijeron que los negocios que visitaban cerraron debido a la pandemia de COVID-19, comprobando dos de nuestras hipótesis, que hablan del cierre de negocios y el desempleo en México. Por otro lado, el impacto educativo en todos los niveles fue duramente afectado, ya que el 84% de los encuestados menciona que las clases en línea fueron un cambio negativo para su aprendizaje. Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es la reactivación de la economía. Después de meses donde la economía del país estuvo paralizada, la reactivación de esta ha ido activándose poco a poco. Como propuesta por medio de los datos recabados sería que los negocios familiares, así como pymes y grandes empresas, sigan laborando, cumpliendo con todas las medidas sanitarias requeridas, comprometidas con la salud de sus trabajadores y monitoreos constantes, dándoles vitaminas, alimentos, alimentándolos sanamente para que no sean vulnerables al virus, así como preparar y capacitar a toda su comunidad de colaboradores. Los empresarios e industriales deben solicitar al gobierno federal aumentar la aplicación de pruebas de COVID-19 y agilizar la autorización de insumos necesarios para garantizar la protección de sus trabajadores, así como en hospitales, para apoyar a los pobladores más vulnerables, más recursos para los programas sociales existentes y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las mujeres. También nuestra propuesta sería diseñar una política de preservación del empleo a través de horarios escalonados y proteger a los sectores económicos más vulnerables, como turismo, hospitalidad, restaurantes y hoteles, así como mantener abiertas las fronteras para que pueda haber un intercambio de productos que permita activar las economías de todos los países. Y como conclusión de este proyecto, tenemos que la contingencia debido a la pandemia ha tenido un gran impacto en todos los ámbitos sociales y económicos de nuestro país, como afectado, como mencionó anteriormente mi compañera, a micros y pequeñas y medianas empresas, las cuales han tenido que cerrar ventas por la disminución por la contingencia, siendo esta una industria del turismo más afectada de acuerdo al impacto económico del COVID-19. Esto podría aumentar la pobreza de los ingresos entre el 7.2 y 7.9%, lo cual esto significa que hay una estimación de 9.8 millones de personas que se sumarán a la población con los recursos insuficientes para adquirir canastas